Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Voy a, como decía Randall, tengo muchos años, realmente no toda mi vida, pues son muchos años, toda la vida, pero sí inicié hace unos 25 años el tema electoral. Inicié como un consultor dentro del partido que asistía a las auditorías del CNE. Estamos hablando del año 2026, cuando hice mi primera incorporación a la auditoría. 2006. 2026 el año que viene, ¿verdad? Fíjense. Para la siguiente lámina, por favor. Bien. Nuestro sistema electoral no es más que un conjunto de normas, instrucciones, prácticas que corresponden a lo que es el proceso de decisión colectiva, incluyendo obviamente la selección y designación de autoridades democráticamente en el país. El modelo electoral venezolano incluye el tema de automatización, transparencia, confiabilidad. Lo más importante del sistema, además de su transparencia, es la auditabilidad. Y vamos a ver más adelante por qué le hago este hincapié. Es legitimado con la participación del pueblo, la participación ciudadana, y es reconocido internacionalmente. Siguiente lámina. Las bases legales, nuestra Constitución del 99, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Siguiente lámina. Nuestra primera fortaleza es nuestra Constitución, que señala que Venezuela se constituye, en su artículo 2, Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Ya eso nos rige en cualquier proceso y en todo nuestro estamento jurídico en el país. Siguiente lámina. La misma Constitución señala en su artículo 63 que el sufragio es un derecho. Fíjense que en Venezuela el sufragio no es obligatorio, es un derecho. Es decir, participa voluntariamente todo aquel venezolano o extranjero, de acuerdo a la elección, que quiera votar. Y lo ejercerá mediante votación libre, universal, directa, secreta. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Siguiente lámina. Ya leímos sobre el artículo 63. Quería resaltar que nosotros pasamos de la Constitución del año 61, de una democracia representativa a una democracia participativa en la Constitución del 99. Garantizada, obviamente, y es considerada esta Constitución como una de las más humanistas de la historia de Venezuela y Latinoamérica. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales especifica que el registro electoral es la base de datos que contendrá los inscritos que van a ser los habilitados para poder ejercer el derecho al sufragio. La Constitución indica que todo aquel venezolano mayor de 18 años tiene derecho a sufragar. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de un modelo electoral de inclusión? Siguiente lámina. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 28, indica que el registro electoral se regirá por los siguientes principios. Lo primero, el carácter público, el derecho y la privacidad e intimidad de cada persona va a ser garantizado, aun cuando el registro sea público. O sea que son datos básicos, lo que podemos consultar de un ciudadano, no los datos personales. En su carácter continuo, el registro electoral nunca cierra, siempre está abierto.
Entonces cualquier ciudadano puede dirigirse a una oficina del Consejo Nacional Electoral y hacer su registro en cualquier momento o actualización de residencia. Además, es eficaz y automatizado, por la eficiencia es eficacia y automatizada, transparente, oportuna, pertinente, eficaces y de fácil comprensión. Y ya vamos a verlo en la siguiente lámina. Además, es automatizado. La inscripción y la actualización de los registros electorales se efectuará de manera automatizada y contendrá la inscripción de todos los ciudadanos y ciudadanas que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes puedan ejercer el derecho al voto. Aquí no hay exclusión. Todo venezolano o extranjero, de acuerdo a la ley, con 10 años de residencia en el país, puede participar en elecciones en el territorio venezolano. No, es la única en la que no participa. Solo participa en elecciones regionales y municipales. Y obviamente en las de comunas. A partir del 2003, haciendo historia, se toman acciones por parte del gobierno, en este caso del comandante Chávez, para facilitar la inscripción de aquellos que teniendo edad de votar habían sido excluidos del sistema. Durante la Quinta República, solo el 30% de la población tenía cédula de identidad laminada. La cuarta, perdón. Antes de el 1992. Las personas en zonas rurales no tenían la facilidad de sacar cédulas. Siendo venezolanos, hacían su registro, pero se les dificultaba sacar la cédula de identidad o el carnet de identidad. Eso cambió en el 2003. La revolución crea, el comandante Chávez crea la misión Identidad. Esa misión Identidad hizo un repliegue en todo el territorio nacional para lograr que todo venezolano tuviera su cédula de identidad. Y el siguiente paso de inclusión fue entonces ahora acercar los centros electorales a las zonas rurales o las zonas no pobladas o poco pobladas. Anteriormente los centros electorales eran ubicados en zonas urbanas, las zonas más pobladas. Y obviamente todo el que vivía en la zona rural tenía que venir a las ciudades para poder votar, por lo que no participaba, los pocos que tenían cédula. A partir del 2003 empezó el crecimiento de la población que participa en procesos electorales, se empezó a crear la cultura de participación por la personalización del sufragio y a politizar la conciencia de cada uno de los ciudadanos en el territorio nacional. Fíjense que en el año 2003 se crean los primeros 201 centros nuevos hacia zonas rurales para que las personas más alejadas del voto pudieran participar. En el año 2015 se crearon 1.568 nuevos centros y en el año 2023 fueron 1.737 centros que se crearon. Siguiente lámina. Y así llegamos a este registro para las próximas elecciones. Tenemos un total de 27.738 centros en todo el mesas en todo el territorio nacional y 15.748 centros. La población de venezolanos inscritos para votar son 21.310.028 y la cantidad de extranjeros 197.044. Importante, fíjense que esta es una elección diferente, lo que decía el canciller, inédita, no solo por la circunstancia de la incorporación de un nuevo estado al país, sino que por primera vez estamos haciendo una elección nacional con una elección regional. Nosotros estamos eligiendo Asamblea Nacional, pero también estamos eligiendo consejos legislativos y gobernadores. Eso quiere decir que cuando alguien va a votar, si es extranjero, solo ve en la pantalla lo que él puede elegir, que son los gobernadores y los consejos legislativos. Mientras que los venezolanos van a ver dos secciones de la pantalla, una para elegir Asamblea Nacional y otra para elegir gobernadores y consejos legislativos. Siguiente página, siguiente lámina, por favor. Si ven el registro electoral, la mayor población está concentrada en los que tienen más de 36 años. Fíjense, tenemos un 31% en más de 36 años y 38% en más de 50 años, siendo la mayor población los que tenemos más de 50 años. Siguiente lámina.
Vamos a hablar ahora de lo que es la estructura del sistema electoral. Siguiente lámina. ¿Cómo está constituido el sistema electoral? Lo primero es una Junta Nacional Electoral, que la conforman funcionarios rectores del Consejo Nacional Electoral. Después lo siguen las juntas regionales. Las juntas regionales, vamos a ver el proceso en las siguientes láminas, están conformadas por ciudadanos que son sorteados aleatoriamente y elegidos. Todo elector menor de 65 años puede ser electo o apto para ser electo como realmente la palabra es miembro de mesa, pero es como servicio electoral. Tenemos después las juntas municipales. Se activan solo para esta elección las juntas regionales, porque solo vamos a elegir gobernadores y alcaldes, gobernadores y consejos legislativos. Cuando vamos a elecciones de alcaldes, entonces se activan las juntas municipales. De las juntas municipales bajamos a los centros electorales. Esos centros electorales los conforman el coordinador del centro electoral, el operador de la máquina o de las máquinas, si hay más de una máquina en ese centro electoral, los miembros de mesa, que también son sorteados y lo voy a explicar más adelante, y los testigos de mesa, que son testigos de los partidos políticos que intervienen en la elección. Siguiente lámina. Siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Sé que vienen después de la siguiente lámina la pregunta. El servicio electoral está contemplado en nuestras leyes. En la Constitución, en el artículo 134, habla o da el detalle sobre qué conforma el servicio electoral. En la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículos 48 y 59, habla de las juntas electorales nacionales, las regionales y lo que es la depuración del registro electoral. En la Ley Orgánica de Procesos Electorales, habla de la base de datos para el sorteo, para la elección del servicio electoral. ¿Cómo es el sorteo público? Este sorteo no es privado, el sorteo es público con presencia de auditores de todos los partidos políticos que van a participar. Entonces se hace un sorteo, se audita el sistema con el que se hace el sorteo aleatorio y cuando digo que se audita es que se ve el código en detalle de cómo se hace el sorteo. Y después se genera una clave de seguridad bloqueando ese programa de manera que se garantice la transparencia de ese sorteo. Una vez hecho ese sorteo, va a revisión y aprobación a los diferentes entes del Consejo Nacional Electoral. Y por último, la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica el procedimiento específico de cómo se hace la selección. Siguiente lámina. Esta es la estructura de la Junta Regional. La Junta Regional tiene un miembro principal, el presidente, un miembro principal, un segundo miembro principal y un secretario. Y de ahí le siguen 12 suplentes. En caso de ausencia de uno de los 4 principales, lo van cubriendo los suplentes. Recuerden que todos estos son sorteados. Bien, están obligados a presentarse, pero en ausencia de alguno de ellos, por enfermedad, por viaje, por cualquier situación, lo cubre cualquiera de los suplentes. Siguiente lámina. Esto es una fortaleza de nuestro sistema, que son los miembros de mesa. Los miembros de mesa lo conforman para la instalación y constitución de una mesa electoral solo 3 personas. Un presidente, un miembro principal y un secretario o secretaria. Es sorteado. ¿Sí? En el mismo sorteo, ellos son parte del servicio electoral. Entonces, además de la junta, que es aleatoria, también los electos para miembros de mesa es aleatorio incluso en el cargo. O sea que yo puedo salir como presidente como puedo salir del último reserva de la mesa. Totalmente aleatorio. ¿Okay? Pero fíjense que solo 3 personas y la conforman los 3 principales, más 8 miembros suplentes, más 19 miembros de reserva. ¿Okay? Entonces, eso es publicado. Los electores se pueden consultar y el sistema le indica dónde vota y si fue electo y con qué cargo fue electo. Siguiente lámina. Luego tenemos las auditorías electorales, que están contempladas también en la ley, que se refiere simplemente
al chequeo del sistema automatizado que incluye la certificación de los procesos en cada una de sus fases, con el objeto de verificar la precisión de la solución automatizada para refrendar la transparencia y la confiabilidad del sistema. Eso está en los artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del reglamento. Luego tenemos, dentro de las auditorías, que vamos a ver que son unas cuantas, de todo el proceso, tenemos la verificación ciudadana. O sea que además de la auditoría técnica, tenemos una verificación de los electores sobre la transparencia del proceso. Siguiente lámina. Esas son las auditorías que tenemos durante el proceso. Entonces tenemos una auditoría de software de la selección de los órganos subalternos, que son los del servicio electoral. Tenemos una auditoría del registro electoral. O sea, una vez que el CNE o el Consejo Nacional Electoral hace un corte del registro electoral, le entrega la base de datos del registro electoral a los partidos, y los partidos hacen una revisión del registro y hacen las objeciones al respecto. Si no hay objeciones, ese registro auditado, que se audita en presencia de todos los testigos, los técnicos de los partidos, entonces hay una revisión final técnica del CNE y se hace la aprobación del registro que va a ir a esa elección. La ley también indica que ese registro no puede variar 6 meses antes de una elección. ¿Sí? Entonces, la elección, si hubo un registro en enero, el corte, hay una resolución que dio el CNE para, con la consulta de los partidos políticos, hacer una actualización. Con el tema de las migraciones también se dio nuevas inserciones y se dio un reglamento del Consejo Nacional Electoral de acuerdo con los partidos políticos para poder hacer una actualización del registro nacional. Seguimos con la siguiente auditoría. Se auditan las máquinas de votación, tanto el software como el hardware de la máquina. Y vamos a ver más adelante el detalle de la máquina. Cuando digo que se audita, es que van técnicos especialistas en sistema y programación. Los técnicos del CNE abren el código de programación y revisan instrucción por instrucción. ¿Qué hace y qué no hace? Después de auditado, se sella, se genera una clave encriptada combinada de los diferentes testigos y ese hash se audita desde el principio hasta el final. O es el que avala el proceso desde el principio hasta el final. Luego tenemos una auditoría de datos del elector. En nuestro caso, no solo tenemos los datos personales, tenemos las huellas. Y es una de las variables que usamos para garantizar que un elector solo puede votar una vez. Entonces, las máquinas tienen las bases de datos de los electores en las máquinas. Y además valida la huella de estas personas para elegir. Eso es un estiramiento, quería la palabra. Luego tenemos los cuadernos de votación. Esto es para dar un aval complementario. Y lo digo ¿por qué? Porque si yo tengo la huella de identidad que me identifica la persona, para que tenga un cuaderno después para que firme. Entonces es algo que se ha mantenido como garantía a los ataques a la huella. Es decir, además de la huella que me identifica en mi registro para yo poder ejercer el derecho al voto, después que hago el voto paso por un cuaderno donde está mi nombre y yo ahí firmo y vuelvo a poner mi huella impresa. ¿Okay? Después de los cuadernos de votación, esos cuadernos se auditan. Los técnicos van y revisan lo que dice el sistema a nivel de base de datos y lo que dice el cuaderno. Cada mesa electoral tiene la lista de quiénes son los que van a votar en esa mesa electoral. Luego tienes el archivo de auditoría de configuración de máquina. Es decir, la máquina también tiene una secuencia y unas configuraciones. Por ejemplo, esto que hablamos, que va a tener, si es un extranjero, ve solo la mitad de la pantalla, si es un venezolano, ve la pantalla con 2 opciones. Todo eso se prueba a nivel de máquina, a nivel de configuración, con los técnicos de todos los partidos que participan. Todas estas auditorías, si ven a la derecha, esas son actas. Esa es una de las últimas hojas del acta. Se hace un informe, un acta de cada auditoría, donde todos los participantes de los diferentes partidos firman en aprobación de lo que dice el acta y se hace un acta por cada una de estas auditorías. Hay auditorías aquí que son de un día, hay auditorías que son de 3 días.
pero tenemos auditorías aquí que son de semanas. El caso de producción de máquinas son 2 o 3 semanas produciendo máquinas, donde se produce con los técnicos de los partidos políticos, presenciando y apoyando la generación de máquinas. Seguimos entonces con la producción de máquinas, que les estaba comentando ahorita. Luego tenemos la de predespacho. En predespacho, los técnicos generan un aleatorio de las máquinas, de las 27.000 máquinas, se genera un 5% de esas máquinas y se escogen aleatoriamente. Esas máquinas son apartadas para hacer una revisión posterior. Luego tenemos lo que es la puesta a cero en los centros electorales. Cuando las máquinas, vamos a ver más adelante, cuando las máquinas llegan al centro electoral antes de iniciar el proceso de votación, junto con los miembros de mesa y los testigos de los partidos, el técnico genera una constancia de la máquina de votación donde ella emite y vacía qué es lo que tiene en su memoria. Y esa acta da fe de los candidatos que van a ser, que están disputados ahí, y le muestra abajo que tiene 0 votos. O sea, le va a indicar, esa acta es lo que llaman puesta a cero. Certifica que esa máquina no tiene ningún registro precargado. Eso lo hacen en presencia de los testigos, de los miembros de mesa. Luego tenemos la verificación fase 1. Verificación fase 1 se hace en lo que termina el proceso electoral. Termina el proceso electoral, en lo que termina el proceso de votación. Cuando termina una mesa de votar, que dicen ya no viene más nadie, se cierra esa mesa. Cuando se cierra, si un centro tiene 5 mesas, aquí se audita en caliente el día de la elección el 50% de las mesas electorales. Eso quiere decir que si yo tengo 6 mesas en un centro, aleatoriamente se cogen 3. Y una vez que deciden, entre los mismos miembros y testigos, las máquinas, entonces revisan máquina por máquina los votos depositados, lo que dice el acta del escrutinio, y constatan que la cantidad de boletas coincide con la cantidad de resultados y coincide con las firmas en el cuaderno. Eso se hace en el 50% de las máquinas. ¿Por qué decimos que siempre 52, 53? Porque depende, un centro que tiene una sola máquina lo tienes que auditar. Una que tiene 2 audita solo una, pero cuando tienes por lo menos un 10% de tus máquinas de un solo elector, te sube ese 50% en porcentaje. Luego tenemos la auditoría de telecomunicaciones. Me salté. Primero es telecomunicaciones y después la de fase 1. Telecomunicaciones chequea todo el sistema de comunicaciones con todos los técnicos antes de iniciar la elección. La de fase 1 es inmediatamente termina el proceso de votación. La de fase 2, telecomunicaciones fase 2, es el día después de la elección, donde los técnicos verifican que la configuración con la que se hizo la transmisión coincide con la configuración que había antes de hacer la transmisión. ¿Okay? Disculpen lo técnico. Después tenemos la auditoría fase 2 de las ADES, que es las huellas, que ahí chequeamos si no hay intentos de falsificación de identidad. Eso quiere decir que alguien puso una huella diciendo que era otra persona. Entonces se comparan las huellas para ver que esa huella no pertenezca a una persona diferente a la cédula que dice que estaba votando. Y por último, la verificación ciudadana fase 2. Esa verificación ciudadana fase 2 son estas máquinas que les hablé que iban a apartar cuando hicimos el sorteo del predespacho. Esas máquinas se sacan de donde, cuando se hace la recolección de máquinas, se sacan y son auditadas en segunda fase para validar. Esas son máquinas que no fueron auditadas en fase 1. Entonces, del 50% que no fue auditado, se coge otro aleatorio, 5%, y se audita después de la elección. Por esto les hablaba de la gran fortaleza del sistema, que es la cantidad de auditorías que se hacen y trazabilidad del sistema para verificar que no haya desviación. Siguiente lámina. Ese es nuestro cronograma electoral. ¿Okay? Ese cronograma consta de 97 actividades durante 3 meses.
Y arranca, como ven ahí, con la publicación de la convocatoria. Ahí vemos algunos resaltados como la ¿cómo se llama? La verificación del registro electoral, auditoría del registro electoral, chequeo de los partidos que pueden participar, las objeciones que haya. Fíjense que aquí hay un gran resaltado. En este caso nosotros tuvimos una reprogramación este año. Las elecciones iban a ser el 27 de abril y por razones internas se reprogramó para el 25 de mayo. ¿Okay? Y fue a solicitud de los partidos. ¿Qué ocurrió? Bueno, que estamos hablando de una elección de 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores. ¿Okay? Eso tenían que definirlo y seleccionarlo en 2 semanas. Entonces los partidos pidieron más tiempo para poder hacer la selección adecuada de sus candidatos. Y el CNE hizo la reprogramación dando más tiempo para el tema de las postulaciones de los candidatos de los diferentes partidos. Siguiente lámina. ¿Okay? Fíjense que aquí tenemos, ahí puse unos resaltados que tienen que ver con la recepción de máquinas. Esta semana estamos, previo a la elección, en esas actividades, la 83 y la 84. En la 83 es cuando el CNE envía las máquinas a los centros electorales. Son recibidos por funcionarios del CNE más funcionarios del Plan República. Ahí son resguardados hasta el día viernes, que es hoy. El día de hoy se presentaron los miembros de mesa junto con los funcionarios del CNE y hay una actividad que es la verificación o la instalación de la mesa. Vamos a ver el detalle más adelante. Después de eso vienen unas auditorías, sigue la constitución de las mesas el día 25 y las actividades del proceso electoral. Siguiente lámina. 4 grandes etapas de la elección. Bueno, lo que hemos hablado, el día de la instalación, que es el día de hoy, 23, el 25 es la constitución de las mesas, luego la apertura y el proceso de votación y el cierre del acto de votación. Siguiente lámina. Esa es nuestra máquina de votación. Es una pantalla táctil, fíjense que no maneja teclado, no maneja tarjeta independiente. Toda esta máquina es revisada por los técnicos a nivel de hardware y software. La gran ventaja que tiene es que viene con su impresora incorporada, no necesita un equipo aparte para imprimir. Y además trae una batería, es decir, que si hay un corte de luz, ella es autónoma por 8 horas. Además viene con audio para la asistencia a personas con alguna discapacidad auditiva, perdón, visual. No, ella guarda ahí, no transmite. Transmite después de que se hace el cierre, y el cierre se hace después de que tú haces una verificación y emisión de acta con los testigos. Todo el proceso se mantiene en el centro. Por eso es que es tan importante el resguardo del proceso durante la ejecución. Por eso tienen ahí a Plan República resguardando y custodiando que todo fluya con normalidad. Este es lo único externo a la máquina, siguiente lámina, es el sistema integrado de autenticación integrado. Ajá. ¿Las máquinas son del Estado, del gobierno o de una empresa privada? Del Estado. Las máquinas son del Estado, el desarrollo lo asumió el Estado cuando Smartmatic nos echó una broma por allá, tomamos control del sistema. El Estado, el poder electoral, como poder autónomo, tiene sus propios desarrolladores, dueños de las máquinas, dueños del software, y lo único que es externo al CNE es el sistema de transmisión, que es CanTV, que también es una empresa del Estado. Adelante. ¿Las votaciones son efectuadas de esa manera con esa tarima impuesta? Sí. No, pero es aislado. O sea,
vuelve la lámina atrás para que se vea la... Normalmente es una mesa, uno más atrás, que creo que se ve la más atrás. Claro, claro. Fíjense que, déjame ver si... Ah, no, la foto no está. Dale hacia adelante más bien, la siguiente lo vamos a ver. La mesa es puesta contra una pared. Es decir, donde tú votas, atrás es una pared. No hay nadie atrás, no hay nada atrás. Y al frente te ponen un paraván alto. ¿Ok? Ya. Ya. Sí, lo que pasa es que tiene su pro y su contra. ¿Sí? O sea, ahí tú garantizas que nadie ve lo que él está eligiendo, pero también garantizas que no haga algo indebido. ¿Ok? Claro. O sea, si yo me meto en un cuarto oscuro, yo puedo agarrar papelito y sacar otro papelito. ¿Me explico? Y hay cosas que se pueden hacer si nadie está viendo, mientras que lo que buscamos es garantizar la privacidad de su voto, más que cumpla con todo el reglamento que hay para ejercer su derecho al voto. Ajá. El autenticador de huella. Esto es lo que ve el operador de la máquina. ¿Ok? En la mesa, para que se den una idea, que lo vamos a ver un poquito más adelante, está un presidente de mesa, que es el que recibe la cédula de identidad, ¿okay? Se la lee, verifica que la cédula, la foto coincide con el elector, se le entrega al operador, el operador digita la cédula y entonces en la pantalla aparecen los datos del elector con la foto y después le aparecen cuáles son las huellas que tiene captadas. ¿Okay? El sistema de identificación capta las 10 huellas. No, ya las tiene. Ahí le está mostrando cuáles tiene captada el sistema electoral. O sea, él te dice, no me puedes poner sino o el índice o los índices que los tengo captados o el pulgar derecho, porque el pulgar izquierdo no lo tengo captado. Entonces yo puedo validar solo con esas 3 huellas, que es la que le tiene captada cuando sacó la cédula, cuando sacó el pasaporte. ¿Sí? Ah, bueno, ese debe ser un elector de mayor, porque si es un elector joven le tiene las 10 huellas. El SAIDI. El CNE como registro solo capta estas 4, perdón. Pulgar e índice, que es con lo que normalmente tú te identificas. ¿Okay? El SAIME registra las 10. ¿Bien? Y él ahí dice cuáles tienes en la base de datos. De manera que si tú pones el dedo medio, no te va a reconocer porque la huella es del índice y del pulgar. Entonces, muestra cuáles son las huellas que puede validar. Si no es posible validar al elector, porque no pasa, las personas de tercera edad, con la huella desgastada, los albañiles, ¿sí? Cuando ponen su huella, tú ves que la cédula es él en la foto, pero la huella no le coincide. No logra captar la huella, pues la huella a lo mejor se la sacó 10 años antes y perdió la calidad de huella. ¿Sí? Entonces el sistema permite, da la alerta, no lo deja pasar hasta que el presidente de mesa lo autoriza. Pero para autorizarlo, hace una primera autorización, solo puede hacer una, sin ningún otro permiso. Cuando eso vuelve a pasar, le pide una clave. Entonces, un presidente de mesa, en una mesa de 500 o 1000 electores, solo puede pasar 2 personas, sin autorización de más nadie. En el momento que pasa el tercero, ya le pide una clave al centro de soporte. ¿Ok? Y si vuelve a pasar una cuarta vez, le manda un funcionario. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, bueno, también hay una... sí, ahí realmente, y lo otro es que el proceso es muy dinámico, muy rápido. Fíjense que solo veo pantalla, selecciono, voto, imprimo y deposito. Entonces ya no tienes que estar marcando en una tarjeta, que estar leyendo una tableta aparte donde estás haciendo la selección. El proceso es bastante dinámico. Si no posee, que era una pregunta